Los carbohidratos, también conocidos como glucidos o azúcares, son biomoléculas esenciales compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estas moléculas desempeñan un papel fundamental en los seres vivos, ya que actúan como la principal fuente de energía y cumplen funciones estructurales clave. En esta presentación exploraremos su definición, con clasificación, estructura y funciones biológicas. Los carbohidratos son biomoléculas esenciales formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su fórmula general es CHON, donde N representa el número de átomos de carbono. Entre sus funciones importantes, destacan ser una fuente de energía primaria como la glucosa, que es utilizada por las células para obtener energía. Además, tiene una función como componente estructural como la celulosa en las plantas y la quitina en los hongos y exoesqueletos de insectos. También participan en el reconocimiento celular, como las glucoproteínas que intervienen en la comunicación entre células. Los carbohidratos se pueden clasificar en tres grupos principales: los monosacáridos, que son las unidades básicas como la glucosa y la fructosa; los disacáridos formados por la unión de dos monosacáridos como la sacarosa y la lactosa; y también los polisacáridos, que son cadenas largas de monosacáridos como el almidón y el glucógeno. Los monosacáridos son la base de todos los carbohidratos. Se pueden definir como polidroxialdehídos y polidroxicetonas debido a la naturaleza química de su grupo carbonilo, es decir, pueden ser aldosas o cetosas. Los monosacáridos son las unidades más simples y fundamentales de los carbohidratos. Siguen, como lo habíamos mencionado antes, la fórmula general CH2ON, donde N es igual o mayor a 3. Algunos ejemplos comunes incluyen las triosas con un número de carbonos de 3, como el gliceraldehído; las pentosas con un número de carbonos de 5, como la ribosa; y la 2-desoxirribosa, que forman parte del RNA y del DNA respectivamente. Y por último, las hexosas, como la glucosa, la galactosa y la fructosa, que son fuentes importantes de energía. Los monosacáridos pueden existir en forma de cadena lineal o cíclica. En solución acuosa tienden a formar anillos de 5 átomos, como las furanosas, o bien de 6 átomos, como las piranosas. Como mencionamos en la diapositiva anterior, los monosacáridos son polidoxialdehídos o polidoxicetonas, lo que significa que tienen múltiples grupos hidroxilo y un grupo carbonilo, ya sea aldehído o cetona. Estas características les permiten formar estructuras cíclicas a través de reacciones de hemiacetales y hemicetales. Un hemiacetal se forma cuando un grupo aldehído reacciona con un alcohol, mientras que un hemicetal se forma cuando un grupo cetona reacciona con un alcohol. Estas reacciones son claves para la ciclación de los monosacáridos en solución acuosa. El carbono numérico es un concepto crucial en la estructura de los carbohidratos. Surge cuando un monosacárido se cicla, transformando el grupo carbonilo en un nuevo centro, chiral. Este carbono puede tener dos configuraciones: alfa cuando el grupo hidroxilo está por debajo del plano del anillo, o bien beta cuando el grupo hidroxilo está representado por encima del plano del anillo. Por ejemplo, en la glucosa, el carbono numérico es el carbono 1 en la forma cíclica, debido a que la posición del OH determina si es alfa o beta glucosa, lo que afecta sus propiedades biológicas. En el caso de la celulosa, por ejemplo, que está formado por celobiosa, que es un disacárido glucosa-glucosa unida por enlaces beta 1,4, es determinante el que la celobiosa esté formado por el anómero beta, debido a que la presencia de este enlace beta 1,4 le confiere un arreglo estructural muy compacto a la celulosa, y de ahí que tenga una función estructural. Mientras que si pensamos en el almidón, por ejemplo, que tiene una función de energía, ese está formado también por glucosas que forman disacárido maltosa. Sin embargo, a diferencia de la celulosa, el enlace presente en el almidón es alfa 1,4, lo que le confiere tener una función de almacenamiento de energía o ser una fuente de energía en las células. Los enlaces glucosídicos son fundamentales para la formación de carbohidratos complejos. Se forman a través de reacciones de acetales y cetales. El acetal se forma cuando un hemiacetal reacciona con otro alcohol, mientras que el cetal se forma cuando un hemicetal reacciona con otro alcohol. Estos enlaces unen monosacáridos para formar disacáridos y polisacáridos. Por ejemplo,
La sacarosa es un disacárido formado por un enlace acetal entre glucosa y fructosa. Los enlaces glucosídicos son enlaces covalentes que se forman entre el carbono numérico de un monosacárido y un grupo hidroxilo de otro. Existen dos tipos principales: el alfa-glucosídico, que es cuando el OH del carbono numérico está en posición alfa, mientras que el beta-glucosídico es cuando el OH del carbono numérico está en posición beta. La orientación del enlace afecta la digestibilidad y las propiedades del carbohidrato. Por ejemplo, la mantosa, como mencionamos antes, tiene un enlace alfa 1,4 formado entre dos glucosas, mientras que la celulosa tiene enlaces beta 1,4 entre múltiples glucosas, lo que la hace resistente a la digestión humana. En otras palabras, se sabe que hay una asociación o una relación entre el tipo de enlace y la función que eventualmente tiene el polisacárido o el carbohidrato que lo forma. Por ejemplo, como mencionamos, la mantosa, que tiene un enlace alfa 1,4 formado por dos glucosas, pues forma parte del almidón y el glucógeno, dos polisacáridos, dos homopolisacáridos asociados a una función de energía, mientras que la celulosa, que tiene un enlace beta 1,4, claramente está asociada a una función estructural. En general, se sabe que en la naturaleza existen pocas enzimas capaces de hidrolizar beta 1,4. De ahí que los carbohidratos que tienen este tipo de enlaces son mucho más estables si están asociados a una función estructural. Un azúcar reductor es aquel que posee un grupo carbonilo libre, ya sea aldehído o cetona, que es capaz de reducir a otros compuestos químicos. Esta propiedad es clave en muchas reacciones bioquímicas. Los monosacáridos, todos son considerados azúcares reductores debido a que tienen un grupo carbonilo libre, es decir, un OH del grupo carbonilo libre. Mientras que los disacáridos, algunos, como la mantosa y la lactosa, son reductores. Sin embargo, la sacarosa no lo es, ya que en este caso, la sacarosa, al estar formada por glucosa-fructosa unidas por enlaces alfa-beta 1,2, ambos carbonos anoméricos están participando en el enlace, por lo tanto ninguno de sus dos OHs está libre, y en consecuencia se consideran azúcares no reductores. Esta capacidad reductora es importante en procesos como la glucólisis y la síntesis de ATP. En resumen, los carbohidratos son biomoléculas esenciales que proporcionan energía y estructura a los seres vivos. Los monosacáridos, como la glucosa, son la base de todos los carbohidratos y pueden formar estructuras cíclicas. Los enlaces glucosídicos unen monosacáridos para formar disacáridos y polisacáridos, mientras que el carbono anomérico influye en sus propiedades. Además, los azúcares reductores juegan un papel clave en las reacciones bioquímicas. Comprender estos conceptos es fundamental para la bioquímica y la biología.